Evangelio de hoy. Miércoles 26 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 17 al 19. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse una sola letra o tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe a otros a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. La ley de Dios, camino de plenitud. Jesús nos deja claro que no ha venido a destruir la ley, sino a darle su verdadero significado. En su época, muchos veían la ley como un conjunto rígido de normas externas. Pero Jesús revela su esencia profunda. La ley es el reflejo del amor de Dios, su pedagogía para conducirnos a la santidad. En Cristo, la ley alcanza su plenitud, porque ya no es solo un código que rige desde fuera, sino una invitación a vivir desde dentro, desde un corazón transformado por el amor. En nuestra vida cotidiana, muchas veces percibimos los mandamientos como obligaciones pesadas, pero Jesús nos muestra que son un camino de libertad y plenitud. No se trata solo de cumplir normas por temor al castigo, sino de abrazarlas como expresión de un amor sincero hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Jesús nos llama a descubrir que el cumplimiento de la ley no es una carga, sino el sendero seguro hacia la felicidad verdadera. El cumplimiento de la ley desde el corazón. La enseñanza de Jesús nos invita a ir más allá de la observancia externa de los mandamientos. No basta con evitar el pecado por miedo a las consecuencias. Es necesario convertir el corazón. Permitir que la ley de Dios transforme nuestra manera de ser y actuar. Cuando Jesús dice que no ha venido a abolir la ley, nos está enseñando que el cristiano no puede vivir sin un fundamento moral sólido. Pero ese fundamento debe estar iluminado por el amor. ¿Cuántas veces vemos a personas que cumplen normas religiosas de manera impecable, pero lo hacen con un corazón frío, sin compasión ni misericordia? Jesús nos recuerda que el verdadero cumplimiento de la ley no se mide solo por actos externos, sino por la intención del corazón. No se trata de cumplir por cumplir, sino de vivir con autenticidad los valores del reino de Dios. La eternidad de la palabra de Dios. Jesús dice con firmeza que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse una sola letra o tilde de la ley. Con esto nos enseña que la palabra de Dios no es algo pasajero ni sujeto a modas. En una sociedad donde todo cambia rápidamente, y muchas veces se relativiza la moral, Cristo nos recuerda que la verdad de Dios es inmutable. Hoy en día, se intenta justificar muchas acciones contrarias a la voluntad de Dios con la excusa de que los tiempos han cambiado. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que la verdad no depende de la opinión humana, ni de las tendencias culturales. Lo que Dios ha establecido como camino de vida no caduca, porque su palabra es eterna. Nuestra misión es permanecer fieles, aun cuando el mundo quiera distorsionar los valores fundamentales. El peligro de relativizar la fe. Jesús advierte con seriedad sobre aquellos
que quebrantan incluso los mandamientos más pequeños. Y enseñan a otros a hacer lo mismo. No solo se trata de evitar el pecado en nuestra vida, sino de no ser piedra de tropiezo para los demás. Nuestra vida es un testimonio constante. Y si con nuestras palabras o acciones damos mal ejemplo, nos convertimos en responsables de apartar a otros del camino de Dios. Vivimos en tiempos donde muchas personas buscan justificar actitudes incorrectas, adaptando la fe a su conveniencia. Sin embargo, Jesús nos llama a vivir con coherencia, sin hacer concesiones con el pecado. No podemos seleccionar los mandamientos que queremos cumplir y dejar de lado los que nos resultan incómodos. Ser cristiano es asumir el Evangelio en su totalidad, con alegría y fidelidad. La grandeza en el reino de los cielos. El Señor nos da un criterio claro para medir la grandeza en su reino. Quien cumpla los mandamientos y enseñe a otros a vivirlos será grande a los ojos de Dios. Esto nos recuerda que la verdadera grandeza no está en el éxito humano, el reconocimiento social o la acumulación de riquezas, sino en la fidelidad a Dios y en ayudar a otros a caminar en su presencia. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en la evangelización. No se trata solo de sacerdotes o religiosos, sino de cada cristiano en su entorno. A través de nuestras palabras, nuestro ejemplo y nuestras decisiones diarias, podemos ser luz para los demás y guiar a otros hacia la verdad de Dios. Enseñar a vivir los mandamientos no significa imponerlos con dureza, sino transmitirlos con amor y convicción. El amor como clave del cumplimiento de la ley. Jesús no vino a anular la ley, pero sí a enseñarnos que su esencia es el amor. No se trata solo de evitar el mal, sino de hacer el bien con generosidad. El amor es la plenitud de la ley. Porque cuando amamos de verdad, cumplimos naturalmente los mandamientos. Si vivimos el Evangelio con amor, no necesitaremos que nadie nos recuerde que está bien y que está mal, porque nuestro propio corazón estará alineado con la voluntad de Dios. La fe no es solo evitar errores, sino vivir en plenitud, en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Jesús, el cumplimiento perfecto de la ley. Cristo mismo es el modelo perfecto de cumplimiento de la ley. Su vida no fue una simple obediencia a normas, sino una manifestación del amor infinito de Dios. Su enseñanza, su entrega y su sacrificio en la cruz son la prueba de que la ley de Dios no es una carga, sino el camino hacia la salvación. Siguiendo su ejemplo, estamos llamados a vivir la fe con radicalidad. No basta con cumplir lo mínimo. Debemos aspirar a la plenitud, a entregar nuestra vida por amor a Dios y al prójimo. El desafío de ser fieles en el mundo actual. Ser fieles a la ley de Dios en medio de una sociedad que promueve lo contrario no es fácil. A veces, ser cristiano implica ser incomprendido o rechazado. Pero Jesús nos asegura que quien se mantenga fiel será grande en su reino. No podemos ceder ante la presión del mundo, ni abandonar nuestros valores por conveniencia. Cada día enfrentamos decisiones que ponen a prueba nuestra fidelidad. ¿Seguimos el camino fácil del mundo o nos mantenemos firmes en los principios del Evangelio? Jesús nos llama a ser valientes, a vivir la fe sin miedo y a confiar en que su gracia nos sostendrá en todo momento. El cumplimiento de la ley en la vida cotidiana. Jesús nos enseña que la ley de Dios
No es un simple conjunto de normas externas, sino una expresión viva de su amor por la humanidad. Sin embargo, muchas veces los seres humanos nos aferramos a la letra de la ley sin comprender su espíritu. Nos preocupamos más por cumplir preceptos de manera superficial que por vivir la esencia del Evangelio. El amor, la misericordia y la justicia. Cristo nos llama a ir más allá del cumplimiento externo y a dejar que la ley de Dios transforme cada aspecto de nuestra vida cotidiana. En el trabajo, en la familia, en nuestras relaciones con los demás. ¿Vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios? Muchas veces es fácil ser fiel en la teoría, pero difícil en la práctica. Cumplir la ley implica no solo evitar el pecado, sino también comprometernos activamente con el bien. Significa ser pacientes, comprensivos, generosos y justos en cada una de nuestras decisiones. La fe no es algo que reservamos para los momentos de oración o para la iglesia, sino un estilo de vida que debe manifestarse en todo lo que hacemos. El peligro del legalismo y la hipocresía. A lo largo de su ministerio, Jesús confrontó con fuerza a los fariseos y maestros de la ley. No porque obedecieran los mandamientos, sino porque lo hacían de manera hipócrita, sin amor ni compasión. Cumplían las normas religiosas al pie de la letra, pero sus corazones estaban llenos de orgullo, egoísmo y dureza. Pensaban que su observancia meticulosa de la ley les daba derecho a sentirse superiores a los demás, cuando en realidad su actitud los alejaba de Dios. Este peligro sigue presente hoy. Podemos caer en la trampa de cumplir ciertas prácticas religiosas sin un verdadero compromiso interior. Podemos asistir a misa, rezar, dar limosna. Pero si lo hacemos solo por costumbre, o por quedar bien ante los demás, sin un verdadero amor por Dios y el prójimo, estamos viviendo una fe vacía. Jesús nos advierte que no basta con parecer buenos por fuera. Debemos serlo en lo más profundo del corazón. Ser pequeños o grandes en el reino de Dios. El Señor nos da un criterio claro para medir nuestra verdadera grandeza espiritual. Quien cumpla y enseñe los mandamientos será grande en el reino de los cielos. Pero quien los quebrante y enseñe a otros a hacer lo mismo será el más pequeño. Esto nos lleva a reflexionar sobre la influencia que ejercemos en los demás. Nuestra vida es un testimonio constante, con nuestras palabras, acciones y actitudes. Podemos acercar a las personas a Dios o alejarlas de Él. Si vivimos con coherencia y amor, inspiraremos a otros a seguir el camino del bien. Pero si somos cristianos solo de nombre, si predicamos una cosa y hacemos otra, si justificamos el pecado o damos mal ejemplo, nos convertimos en obstáculos para la fe de los demás. Jesús nos llama a ser luz en el mundo, no a oscurecer el camino de nuestros hermanos. El verdadero sentido de los mandamientos. A veces, la gente ve los mandamientos como un conjunto de reglas que limitan su libertad. Pero en realidad, son un regalo de Dios. Un mapa que nos guía hacia la verdadera felicidad. La ley de Dios no está diseñada para reprimirnos, sino para protegernos del daño que el pecado nos causa a nosotros y a los demás. Cuando seguimos los mandamientos, no solo honramos a Dios, sino que también experimentamos una vida más plena y en armonía con su voluntad.
nos alejamos de las consecuencias destructivas del pecado. Y encontramos la paz que solo Dios puede dar. Cumplir la ley no es un peso, sino una fuente de gracia y bendición. El ejemplo de los santos, testigos de la plenitud de la ley. A lo largo de la historia, los santos han sido testigos vivos de lo que significa cumplir la ley con amor y autenticidad. No fueron personas que simplemente siguieron reglas externas, sino que permitieron que la palabra de Dios transformara cada aspecto de su vida. San Francisco de Asís, por ejemplo, entendió que la ley de Dios no se trata solo de evitar el pecado, sino de amar con un corazón desbordante. Santa Teresa de Calcuta vivió la plenitud del Evangelio al entregarse por completo a los más pobres y necesitados. Ellos y muchos otros santos nos muestran que la verdadera fidelidad a Dios no consiste solo en obedecer normas, sino en vivir con radicalidad el amor, la entrega y la misericordia. El desafío de la fidelidad en un mundo cambiante. Hoy en día, vivimos en un mundo que a menudo rechaza los valores cristianos y presenta un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios. Se promueve el relativismo, la comodidad, la búsqueda del placer inmediato sin importar las consecuencias. En este contexto, ser fieles a la ley de Dios puede ser difícil. Pero es precisamente en estos tiempos cuando más necesitamos permanecer firmes en la fe. Jesús nos anima a no desanimarnos, ni a ceder ante la presión del mundo. Aunque muchas personas quieran modificar la verdad del Evangelio para hacerla más cómoda o aceptable, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Nuestra tarea es mantenernos fieles, aunque eso implique sacrificios, incomprensión o rechazo. El amor, la clave del cumplimiento de la ley. Si hay algo que Jesús nos enseña en este Evangelio, es que el verdadero cumplimiento de la ley se resume en el amor. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos es la clave de todo. Cuando amamos de verdad, cumplir los mandamientos deja de ser una obligación y se convierte en un gozo. Si vivimos con un corazón lleno de amor, no necesitaremos que nadie nos imponga normas, porque nuestra propia conciencia nos llevará a actuar correctamente. No robaremos, no mentiremos, no haremos daño a los demás. No por miedo a un castigo, sino porque nuestro amor por Dios nos impulsa a hacer el bien. Jesús, el cumplimiento perfecto de la ley. Cristo mismo es el ejemplo supremo de lo que significa vivir la plenitud de la ley. Él no solo obedeció los mandamientos, sino que los llevó a su máxima expresión a través del amor y la entrega total. Su vida, su pasión y su resurrección son la prueba de que la ley de Dios es el camino de la salvación. Jesús nos llama a seguir su ejemplo, a vivir con fidelidad, a no conformarnos con una fe tibia o superficial. Él quiere que seamos cristianos comprometidos, que vivamos con autenticidad y que llevemos su luz a los demás. Nuestra respuesta, una vida de coherencia y testimonio. El Evangelio de hoy nos desafía a preguntarnos: ¿vivimos la fe de manera auténtica? ¿Cumplimos los mandamientos solo por costumbre o realmente buscamos hacer la voluntad de Dios? ¿Somos testimonio para los demás o, por el contrario, nuestro ejemplo aleja a otros de la fe? Jesús nos invita a renovar nuestro compromiso con la verdad del Evangelio. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir con pasión y entrega nuestra relación con Dios.
Si hacemos de su palabra nuestra guía, experimentaremos la plenitud, la paz y la verdadera felicidad. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir según su voluntad y de ser luz para el mundo. El llamado a la conversión interior. El mensaje de Jesús en este pasaje nos impulsa a una conversión que va más allá del cumplimiento externo de la ley. Dios no se conforma con que sigamos normas de manera mecánica o rutinaria. Él quiere que nuestra transformación sea desde el interior. La fe no puede ser solo un conjunto de acciones externas, sino una vivencia profunda del amor de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Jesús nos recuerda que no basta con conocer la ley o con aparentar ser fieles a ella. Debemos permitir que la palabra de Dios penetre nuestro corazón y nos haga verdaderamente nuevos. Muchas veces, podemos estar tentados a medir nuestra santidad por la cantidad de normas que cumplimos, sin darnos cuenta de que lo esencial es vivir la voluntad de Dios con amor. Solo cuando nos abrimos a su gracia y dejamos que su Espíritu Santo nos transforme, podemos vivir la ley en su plenitud. La relación entre la ley y la libertad. En ocasiones, la idea de cumplir la ley de Dios se percibe como una carga o una limitación a la libertad humana. Sin embargo, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos plazca, sino en vivir de acuerdo con el propósito para el que fuimos creados. Los mandamientos no nos esclavizan. Al contrario, nos liberan del pecado y nos conducen a la auténtica felicidad. Cuando seguimos la ley de Dios con amor y entrega, descubrimos que ella no nos impide vivir plenamente, sino que nos protege del mal y nos guía hacia el bien. La verdadera libertad no está en la ausencia de normas, sino en la capacidad de elegir el bien por encima del mal, de amar a Dios por encima de cualquier otro interés, y de vivir según su voluntad. El cumplimiento de la ley como camino de santidad. Jesús nos llama a ser grandes en el reino de los cielos, a través del cumplimiento fiel de la ley. No se trata de una santidad basada en el cumplimiento frío de reglas, sino en una vida transformada por el amor a Dios y al prójimo. La santidad no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una vocación universal a la que todos estamos llamados. Ser santo significa vivir cada día buscando agradar a Dios, dejando que su gracia nos modele y nos ayude a superar nuestras debilidades. Cumplir la ley con autenticidad nos lleva a ser reflejo de Cristo en el mundo, testigos de su amor y de su misericordia. No debemos conformarnos con una fe a medias, sino aspirar a una entrega total en la que cada decisión y cada acción estén impregnadas de la presencia de Dios. El peligro de la mediocridad espiritual. Uno de los mayores peligros en la vida cristiana es la mediocridad espiritual. Jesús nos advierte que no podemos vivir la fe de manera tibia o superficial. Si conocemos la voluntad de Dios pero no la ponemos en práctica, si justificamos nuestras faltas y buscamos excusas para no comprometernos, estamos siendo negligentes con el don de la fe que hemos recibido. El Evangelio nos desafía a ser radicales en nuestro seguimiento de Cristo. No basta con cumplir algunos mandamientos y descuidar otros. Debemos esforzarnos por vivir plenamente el Evangelio en todas sus dimensiones. Jesús nos invita a no conformarnos con lo mínimo, sino a aspirar siempre a la plenitud del amor de Dios en nuestra vida.
La ley de Dios en nuestra sociedad. En un mundo que cada vez se aleja más de los valores cristianos, el mensaje de este evangelio cobra una relevancia especial. La cultura actual promueve una visión relativista de la moral, en la que cada persona define su propio criterio de lo que está bien y lo que está mal. En este contexto, los mandamientos de Dios son vistos como anticuados o innecesarios. Sin embargo, la verdad de Dios no cambia con el tiempo. Su ley sigue siendo la guía segura para vivir en plenitud y armonía con Él. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos de esta verdad, incluso cuando el mundo nos critique o rechace. No debemos ceder a la presión de adaptarnos a lo que es popular, sino permanecer firmes en la enseñanza de Cristo. La enseñanza de Jesús y nuestra responsabilidad. Jesús no solo nos llama a cumplir los mandamientos, sino también a enseñarlos. Cada uno de nosotros, con nuestra vida y nuestro testimonio, somos responsables de transmitir la verdad del Evangelio a las nuevas generaciones. La fe no es algo que podemos vivir de manera aislada. Estamos llamados a compartirla y a ayudar a otros a conocer y amar a Dios. Nuestro testimonio es la mejor forma de evangelización. No se trata solo de hablar de Dios, sino de vivir de manera coherente con su voluntad. Las palabras pueden convencer, pero el ejemplo es lo que realmente transforma. Cuando vivimos según la ley de Dios con alegría y amor, despertamos en los demás el deseo de seguir el mismo camino. La promesa de la recompensa eterna. Dios no es indiferente a nuestra fidelidad. Jesús nos asegura que quienes vivan y enseñen sus mandamientos serán grandes en el reino de los cielos. Esto significa que nuestra vida en la tierra tiene un propósito eterno. Cada pequeño acto de fidelidad a Dios, cada sacrificio hecho por amor a Él, tiene un valor infinito y será recompensado en la vida eterna. La promesa del reino de los cielos nos llena de esperanza y nos motiva a perseverar en el bien. Aun cuando el camino sea difícil, cuando enfrentemos pruebas y tentaciones, debemos recordar que nuestro esfuerzo no es en vano. Dios ve cada paso que damos hacia Él y nos preparará un lugar en su reino. El llamado a la confianza en Dios. Cumplir la ley de Dios puede parecer un desafío grande, pero no estamos solos en este camino. Dios nos da su gracia, su Espíritu Santo, su palabra y los sacramentos, para fortalecernos y ayudarnos a perseverar. No debemos depender solo de nuestras propias fuerzas, sino confiar en el poder de Dios que actúa en nosotros. Cuando nos sentimos débiles o desanimados, debemos recordar que Dios nos sostiene. Él nos da todo lo que necesitamos para vivir según su voluntad. Lo único que nos pide es un corazón abierto y dispuesto a seguirle, confiando en su amor y en su misericordia. Podemos caminar con seguridad en el camino de la santidad. Un compromiso diario con la voluntad de Dios. El Evangelio de hoy nos invita a hacer un compromiso serio con la voluntad de Dios. No podemos postergar nuestra conversión, ni vivir la fe de manera superficial. Cada día es una nueva oportunidad para crecer en amor y fidelidad. Si de verdad queremos ser discípulos de Cristo, debemos preguntarnos cada día: ¿estoy viviendo de acuerdo con su voluntad? ¿Estoy cumpliendo su ley con amor y autenticidad? ¿Estoy enseñando con mi ejemplo la verdad del Evangelio? Que el Señor nos conceda la gracia de ser fieles
y de vivir cada día como verdaderos hijos de Dios. Una vida en plenitud con Dios. Jesús nos invita a vivir en plenitud. A no conformarnos con una fe tibia. A ser verdaderamente luz en el mundo. La ley de Dios no es una carga, sino un camino seguro que nos lleva a la felicidad. Cumplirla con amor y entrega nos transforma. Nos acerca a Dios y nos prepara para la vida eterna. Que esta reflexión nos motive a renovar nuestro compromiso con el Evangelio. Que busquemos vivir cada día con mayor fidelidad y amor, enseñando con nuestro ejemplo la belleza de seguir a Cristo. Y que, al final de nuestra vida, podamos escuchar las palabras de Jesús. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.